habíamos comentado el primer enunciado, así que no hemos perdido mucho. Repito mi pregunta. ¿Qué se acuerdan de la clase acerca de lo que exponen o lo que dicen los ecologistas organizacionales? ¿Alguien se acuerda? Dale, Celine. Igual me acuerdo muy poco la clase, pero como que tenía entendido que los cambios externos pueden ser como los cambios igual de las necesidades de los clientes, por ejemplo, como los smartphones. Entonces, si las industrias como que no se, quizás como si uno no apuesta por los smartphones, como que se puede, la empresa puede quebrar. Ya, es igual importante porque al final el cambio, según lo que establecen ellos, es que es externo. Entonces también puede ser por un cambio en las tendencias de los consumidores. Muy bien. Hassan. Que había dos tipos de modelos. Había como el Claro. cambio industrial, creo, y luego el organizacional. Era el ecológico y el evolucionista. ¿A eso te refieres? Sí, eso. Ah, ya, perfecto. Ya, sí. Perfecto. ¿Alguien más quiere aportar? Entonces, la pregunta que teníamos aquí era, como bien adelantaron, este cambio es externo. Entonces, al respecto explique cómo es el proceso de selección natural. Entonces, ¿alguien se acuerda de lo que era este proceso de selección natural? Como para ir adelantando un poco. Si no, igual no hay problema, lo vamos explicando. Ya, entonces voy a partir. Entonces tenemos aquí, voy a hacer un mini esquema para poder explicarlo porque al final van a tener el desarrollo completo como de las entre 20 líneas en la pauta que después le vamos a enviar, pero más o menos para explicarlo. Entonces tenemos la teoría, se escribe. Entonces, lo importante de esta teoría es que hay un supuesto de base, entonces lo voy a marcar acá, supuesto base, es que las firmas van a depender de recursos para poder sobrevivir, como que esto se asimila como a los humanos, que también necesitamos recursos y cosas para poder sobrevivir, entonces ese es el recurso, esa es como la teoría. Las firmas necesitan recursos para sobrevivir. Ya, entonces, ahora nos dicen, ¿cuál es el proceso de selección natural? Lo que nos dice el proceso de selección natural es que van a competir por estos recursos que son ilimitados en el entorno. Entonces, por eso es que algunas empresas van a nacer, otras van a morir si es que no alcanzan a tener estos recursos. Entonces, por eso, de cierta forma, es que se está buscando esta sobrevivencia. ¿Ya? Entonces, eso importa. Uy, se ve terrible. Ya, bueno, sigamos. Entonces, vamos a dejar anotado lo que es la selección natural. Si no van entendiendo, hay algo que quieren que profundice, me avisan. Selección natural. Entonces es competencia por recursos. Competencia por recursos que son ilimitados. Ya, perfecto. Entonces, de cierta forma, la primera pregunta ya la respondimos respecto a qué se compite, se compite por estos recursos. Entonces, lo importante en esto es que es un proceso competitivo. Entonces, el ir por esto y depende mucho de las estrategias, estructura y procesos de las firmas en el que puedan ser capaces de adquirir estos recursos. Entonces, las firmas que son más exitosas son las que tienen esta estrategia, estructura y procesos que les permite, de cierta forma, adquirir estos recursos que les permiten su sobrevivencia. Ya eso es como el hilo conductor. Entonces, tenemos que la selección natural es un proceso competitivo.
Ya, entonces, y procesos para poder capturar de forma, para poder capturar estos recursos en el entorno. Ya. Entonces, la forma en que ellos, de cierta forma, tienen organizada esta estrategia, estructura y proceso, es que de forma rutina, como lo tienen tan como, de cierta forma, está tan bien construido de forma de que están las rutinas están realizadas para que, para que puedan adquirir estos recursos. Por lo tanto, al final, la forma en que ellos generan una ventaja competitiva es lo mismo que los rigidiza, ¿cierto? Porque nosotros habíamos dicho que la rutina, esta forma, la inercia, como que rigidiza o alentiza a la estrategia, pero de la misma forma es lo que les da esta ventaja competitiva, y que al tener esta estrategia, estructura y procesos bien organizados, es que les da esta capacidad para adquirir estos recursos que están en el entorno. Entonces, es por eso que de cierta forma las empresas, ante un shock, un cambio externo, igual lo vamos a anotar para que no se pierda el hilo. Entonces esto ¿tienen alguna duda? No lo escucho, no sé si yo soy, ¿Flo se escucha? Sí, se escucha, pero ¿ustedes escuchan bien? Ya, entonces esta forma genera un poco de rigidez. Organización. Ya, entonces de lleno la pregunta. Ante un cambio en el entorno, ya creo que un poco igual lo adelanté, les pregunto a ustedes, ¿la empresa es capaz de sobrevivir o no? Con lo que ya adelanté un poco y con lo que ustedes ya conocen de la materia y lo que es estrategia, estructura y proceso y la rigidez de las organizaciones. Igual un poco en título, díganmelo ustedes, para que podamos como ir haciendo esta ayudante juntos. Recuerden que no hay preguntas equivocadas, todo aporta a la clase. Dale, Celine. O sea, como que entiendo que al final es como que sobreviven los más fuertes, como que los que se Claro, adaptan mal al cambio son los que continúan, los que no quiebran nomás. claro, y entendiendo de que se adapta a los que están más y pueden adquirir estos recursos, esta adaptación tienen que estar como toda esta estrategia y estructura reaccionar. Entonces eso mismo trae rigidez. Entonces, si de cierta forma, como tú dijiste, están tan rígidos porque eso es lo que les permite como adaptarse o no, ahí vamos a responder. ¿Sobreviven o no? ¿Qué opinan que el hecho de la rigidez, qué es lo que le hace a la empresa? Dale, Cristóbal. Que tengo una pregunta de lo anterior, que por ejemplo en el ámbito empresarial, ¿cuáles ¿Mm? podrían ser recursos ilimitados en el entorno? Ya sea, no sé, por ejemplo, la información en el entorno, cuando una empresa tiene, no sé, información, entonces como la forma de adquirir este tipo de información, la forma de adquirir como ciertos recursos que son esenciales de cierta forma para el negocio de la empresa. Eso puede ser dependiendo cuál es el negocio o el core business de la empresa. También puede ser la tecnología, dependiendo Claro, de, no sé, pues si una empresa está en cierto rubro y algunas quieren innovar, algunos nomás van a poder tener esos recursos y capacidades que les permiten hacer cosas distintas, y otras se van a quedar como más abajo porque no saben cómo las otras personas tienen esos recursos y capacidades los que les permiten tener como esa ventaja competitiva, que esto igual se puede relacionar mucho con la materia pasada. al final como que
ya aquí, pero al final son como todos los recursos, lo que necesita la empresa para formar estas como competencias que está muy conectado con lo que es el core business. Entonces al final no es como cualquier cosa, sino como los recursos que sean, que necesite la empresa como para su negocio. Y ahí depende de todos los rubros de la empresa. Pero bueno, conectándolo con lo que había dicho Celine, efectivamente hay empresas que no pueden esta rigidez de hacer las cosas que le permite esta ventaja competitiva de adquirir estos recursos, hace que se rigidicen y que sean muy lentas y reaccionen de manera muy lenta a los cambios o los shocks externos. ¿Ya? Entonces, por esto que, según esta teoría, las empresas no se deberían adaptar de forma rápida. O sea, quizás sí, si hay un shock externo, quizás en el largo plazo, puedan que se adapten algunas, pero al momento en el que ocurre es muy complicado que cambien sus rutinas, que cambien sus estrategias de forma de que se adaptan a este nuevo shock, porque está tan como, se me olvida la palabra, como está tan como todo unido, tan todo rutinizado, tan todo organizado, para un tipo que se adaptan de forma rápida. Seguimos con evolución y cambio estratégico. Un día como cualquier otro, usted escucha la siguiente afirmación de un destacado economista con el noticiero, Chantilly News, de la tarde. Las empresas no son capaces de cambiar. La verdad es que existen fuerzas internas agrupadas bajo el concepto de inercia organizacional que imposibilitan siempre el cambio en las firmas. Algunos ejemplos de factores que causan esta inercia son, por ejemplo, la cultura organizacional, las rutinas e incluso la propia estrategia. Son estas variables las que obligan a las empresas a seguir su rumbo y por ende no pueden modificar su forma de operar. Pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la afirmación de este economista? Dicho de otra forma, ¿es correcto que todas las firmas no son capaces de cambiar? ¿En qué situación y por qué podría no ser así? Responde a la luz de las dos visiones principales del cambio organizacional, Evolutional Theory y Organizational Ecology. Ya. Igual les como adelanté un poco acerca de lo que es la ecología organizacional. Ahora díganme un poco qué se acuerdan de esta otra teoría. Creo que Hassan había adelantado un poco esto. Siéntase libre de decirme como qué se acuerdan de la otra teoría, Evolutional Theory. La vimos el mismo día como juntita con la otra teoría. Recuerdo que damos puntitos por participar en la ayudantía, así que la idea es que participen. Escucha, yo no me acuerdo de esto. Yo tampoco me acuerdo mucho de los textos, pero pensando un poco, yo creo que igual está como erróneo, porque ¿Ya? puede ser que tenga verdad lo de los cambios internos, lo de la cultura Claro. organizacional y todo eso, pero también hay elementos externos que sí pueden hacer que la firma cambie. Entonces igual como que no toman ese lado. Yo Ya, tampoco me acuerdo mucho de la materia, pero me acuerdo que en el caso Disney, por ejemplo, o sea, también encuentro que la afirmación estaba falsa porque sí se puede cambiar, porque en Disney, por ejemplo, ahí, creo que era en ese caso, no sé si en ese o en el anterior, pero había cambiado como la misión, visión, como para poder hacer un cambio estructural y cambiar todo. ya, perfecto. Sí, de hecho, como que tienen mucha razón. Si bien está como lo que el enunciado tiene como más relación con lo que es la organización, la teoría ecológica, o que hay las rutinas, todas estas, la cultura te rigidiza y te impide como cambiar de forma rápida o actuar de forma rápida ante un cambio en el entorno. Lo que nos dicen los evolucionarios, la teoría evolucionista, son un poco más positivos que los ecologistas y dicen que sí, la empresa efectivamente sí se adaptan a los cambios y pueden ellas como de cierta forma anteponerse a como cambios en el entorno. ¿Ya? Entonces, tenemos que, ante un cambio en el entorno, igual que en el teoría evolutiva, ya, tenemos que hay un cambio en el entorno, un cambio externo. Entonces, lo importante aquí es que lo que nos dice esta teoría de que
existen cambios de carácter adaptativo que de cierta forma permiten que las empresas reaccionen a cambios en el entorno. Entonces, la clave aquí son las rutinas organizacionales. De cierta forma hay rutinas organizacionales que va a tener la empresa, que igual son empresas un poco más pro, yo diría que son más complicadas, que es más difícil también, en el que tienen rutinas que pueden monitorear como el entorno. Entonces, están rígidas, pero de cierta forma están viendo el entorno constantemente, mientras que hay otras rutinas que están como viendo a la organización en sí. Entonces, entonces, de cierta forma la empresa lo que está haciendo es ver constantemente qué está pasando en el entorno, ver qué está pasando en la empresa y mantener las rutinas que son exitosas. Si hay rutinas que no están funcionando, las desecho y también tengo un ojo en lo que está pasando en el entorno. Entonces, de esa forma, la empresa ya sabe que se va a venir un cambio, o que va a haber un cambio y la empresa ya tiene como un ojo en como, ya, entonces, si se está creando este cambio externo, yo sé qué está sucediendo, entonces yo me adapto y me sobrepongo a esta inercia organizacional. Entonces son como rutinas que te ayudan a saber de cierta forma, como palabra súper linda, como decir, como que adquirir el cambio del entorno, hacerlo interno y poder cambiar de cierta forma la organización. Entonces, pero esto se logra por estas rutinas que son adaptativas, ¿cachai? Entonces, como esta capacidad de adaptarse al cambio, la tienen dentro y es rutinizado. Entonces ya están alerta a todo. No tienen esta capacidad como más dinámica, por ende nunca van a poder reaccionar o anteponerse a lo que está en el entorno, solamente como que son ciegas a lo que está pasando afuera. En cambio, estas pueden entender que hay un cambio, entonces como yo lo adquiero y de cierta forma me adapto a lo que está pasando. Entonces, esta es como la otra respecto a esquemita. Entonces tenemos un cambio en el externo y hay un proceso de adaptación interna. Proceso de adaptación interna a nivel de rutinas. Organizacionales. Que reaccionan. Creo que hay una duda. La pauta que se sube es como la pauta original. No. Sí, vamos a subir una como súper detallada, como con lo que tiene que ir, pero ahora es la pizarra. Por donde hay escribe como 3 veces más feo lo que escribo, así que disculpen, pero igual lo voy a decir todo para que vayan anotando al mismo tiempo que yo, por si no lo entienden y me preguntan. Ya, entonces proceso de adaptación, rutina organizacional que reacciona a cambios en el entorno. Entonces, estas empresas tienen rutinas que monitorean el entorno, rutinas que eliminan las antiguas o las que ya no estaban siendo, como las que se dieron cuenta que al final están funcionando replica la rutina exitosa. Y elimina las que no son exitosas.
Entonces, lo importante o con lo que se tienen que quedar claros con esta teoría, como a profundizar de forma más, como ya pensando en la prueba, es que ante un cambio en el entorno, sí se van a poder adaptar, dado que tienen este proceso de adaptación interno a nivel sigan las que ya estaban funcionando bien, sino que van a haber rutinas que van a eliminar las que ya no estaban funcionando y van a haber otras que van a estar como monitoreándole el entorno para poder adaptarse al cambio y como que ya saber lo que se viene y poder reaccionar ante eso y que no, casi que no te pille en el momento y que no puedas hacer nada. Entonces, esa es como la clave en esta situación. Quedó un poco más claro lo que es la teoría ecológica versus la teoría evolucionista, porque igual lo vimos como a muy grosso modo en clase, entonces quería ver si se entendió. Insisto, obviamente que el lápiz y la pizarra no me bañaron mucho, pero va a estar todo mucho más claro en la pauta que les vamos a mandar, o sea, literal, ojalá que hayan ido como anotando mientras yo escribía. Igual les pregunto porque si están todos callados voy a asumir que está todo pasado y entendieron y aquí el momento como para en verdad sacarse todas las dudas. Ya, ok. Entonces, respondiendo ya lleno a la pregunta final, uno no puede estar de acuerdo con este analista porque si bien existen estas distinciones respecto al cambio organizacional, por ende hay evidencia empírica tanto para empresas que se adapten al cambio como para empresas que no se adaptan, entonces uno no puede decir como, claro, no se van a adaptar de forma definitiva, sino que también hay que tener en consideración esta otra teoría que sí habla de que a pesar de que hayan rutinas, cultura, cosas que de cierta forma te rigidizan, te vuelve más lento para reaccionar ante cambios, si uno tiene estas rutinas, estos procesos de adaptación, va a ser mucho más fácil estar pendiente de lo que está pasando a tu alrededor y vaya a poder anteponerte al cambio. Entonces, con eso queda lista la segunda pregunta, el segundo comente, y le paso la ayudantía a la Flo, que obviamente va a escribir mucho más lindo que yo. Ya, entonces, la tercera pregunta es sobre la estrategia corporativa. Ya, específicamente vamos a hablar sobre las cuasi-rentas. Antes de partir con el ejercicio, ¿alguno se recuerda qué eran las cuasi-rentas? Era como la posibilidad de comportarse oportunísticamente. Así es. Dame un segundo. Prácticamente, o sea, a grosso modo sí, es la forma como que uno puede compartirse oportunistamente. Y acá les tengo la definición que es sacada de la diapositiva, que dice que es la diferencia entre lo que se espera ganar en cierta transacción y el máximo beneficio que se puede obtener con el mejor uso alternativo de un activo fuera de dicha transacción. ¿Ok? Así que súper bien, Celine. Entonces, teniendo esto en mente, podemos empezar a hacer el ejercicio número 3, que dice, la compañía Chispita Energía está evaluando la alternativa de invertir en una planta de generación de energía para las operaciones de operaciones mineras de la compañía encontrada en el desierto de La Cama. Por lo general, en el negocio de la gran minería, los yacimientos tienen asociadas una planta generadora de energía eléctrica exclusiva para su operación. Esto se debe a que las operaciones mineras se encuentran muy alejadas y aisladas de toda civilización, por lo que el uso alternativo de la electricidad generada no permite obtener grandes beneficios económicos. En el caso particular de la operación de Encontrada, se sabe que a cerca de 10 kilómetros de distancia existen operaciones de mineras de otras compañías, aunque de menor tamaño. Sin embargo, más allá de esta distancia solo se pueden encontrar tamarugos, árbol de característico de la pampa cálida. Por lo tanto, leyendo esta primera parte del ejercicio, acá tenemos a la compañía Chispita Energía y tenemos además a Encontrada, ¿cierto? ¿Qué empresa estaría atada a quién? Dependiendo en este caso
hablando de las cuasirrentas. Sí se sabe de que las organizaciones, las mineras necesitan energía para producir, por lo tanto, si está Chispita Energía, que está ahí en el aire, versus la compañía minera, que sí tiene que producir energía para su producción. La minera está atada, ¿o no? A Chispita. No, al revés. En este caso, Chispita Energía está atada a Encontrada, déjame anotarlo. ¿Por qué? No sé si puedes explicar eso. Sí, a eso voy, espérame. Estará... Ya, en este caso, ¿por qué Chispita va a estar atada a Encontrada? Porque si volvemos a leer el enunciado, están diciendo de que las operaciones mineras se encuentran muy aisladas y alejadas de toda civilización. Por lo tanto, además, las grandes minerías o los grandes yacimientos tienen una planta de energía exclusiva para su operación, ¿ya? Por lo tanto, si es que las mineras necesitan utilizar energía, sí o sí van a tener que, ellos sí o sí van a funcionar. Y el uso alternativo de la electricidad que se puede generar en la minera no va a permitir obtener grandes beneficios económicos, ¿ya? Entonces, si volvemos más al inicio, acá nos están diciendo que compañía Chispita Energía está evaluando la alternativa de invertir en una planta de generación de energía. Por lo tanto, la Chispita Energía aún no llega a las mineras, al desierto, pero sí ya hay un yacimiento minero. Por lo tanto, si es que les va a prestar energía al yacimiento minero, el yacimiento minero es el que va a tener más poder como económico en ese sentido, para poder manipular dónde se debería poner Chispita o no, porque es la que ya está funcionando y porque sí o sí va a necesitar, o por último, como estas mineras se encuentran ya operando, ya tiene una planta de generación por sí sola. Por lo tanto, la decisión que tome la minera va a depender 100%, perdón, claro, la decisión que tome la minera va a influir 100% en Chispita, porque siempre le puede decir, ¿sabéis que no? No vamos a necesitar tu energía y Chispita va a quedar ahí botada en medio de la nada porque no va a poder venderla a nadie, ¿cachai? Por eso Chispita va a estar atada en contra. No sé si quedó ahí más claro. Sí, quedó más Ya, claro. súper. Igual es que mi pregunta es, en la pauta original, igual van a explicar esto en detalle, ¿no? De por qué es así. Sí, Como- sí, está... Ya, es para no preguntarte a cada rato si después igual No, la- no te preocupes. Ya, eso. Ya, entonces, sigamos. Los estudios preliminares de Chispita indican que la renta económica generada por la operadora de la planta depende exclusivamente de la distancia que existe entre la mina y la planta. Lo mismo ocurre con las cuasirrentas. En este sentido, el precio de vender la energía generada por la planta a otros clientes variará según la distancia que exista entre la mina y la planta generadora de Chispita. En general, se sabe que Encontrada siempre es capaz de obtener contratos que la van a beneficiar. Esto se debe al poder de negociación de la compañía minera, así como también la vasta experiencia de su grupo de abogados. Los beneficios van desde obtener bajas cifras para la electricidad hasta la posibilidad de modificar un contrato después de que las empresas proveedoras le empiecen a entregar los servicios. Entonces acá nuevamente también nos está como volviendo a decir de que Encontrada va a tener mayor poder de negociación que cualquier otra persona o cualquier otra empresa que esté como en el entorno, ¿ya? Por lo tanto, acá vamos a tener de que el primer mejor uso de energía se le va a dar a Encontrada, ¿ya? Y el segundo mejor uso es a la energía a otras mineras. ¿Y por qué podemos sacar esta conclusión? Porque acá en el mismo ejercicio, dentro de lo que está destacado acá, nos están diciendo de que efectivamente Encontrada va a tener mayor poder de negociación a las compañías mineras
y acá dice que el precio que se puede vender a los otros clientes va a depender de la distancia, ¿ya? Entonces después nos dicen, la renta económica R y la cuasirrenta Q generadas por la planta de Chispita de Energía están determinadas en unidades monetarias por la siguiente expresión, donde X corresponde a la distancia absoluta en kilómetros entre la mina y la planta. Considere X sub 0 la ubicación de la mina. Los estudios indican que ambas expresiones estarán definidas solo entre el rango de 0 a 25 kilómetros, ¿ya? En base a la información presentada acá, responda a las siguientes dos preguntas. La primera dice, determina qué distancia de la mina le conviene instalar a la plancha Chispita Energía, asumiendo que la compañía desea minimizar la posibilidad de que Incontrada cambie su contrato una vez instalada. Explique e interprete conceptualmente, basado en lo discutido en el tema, la teoría de los costos de transacción, los resultados numéricos, no es necesario graficar, pero si desde ayuda lo puede realizar. Entonces, ¿cómo ustedes harían este ejercicio para saber dónde debería estar la mina? Porque esa es la pregunta, perdón, ¿dónde debería estar Chispita en este caso? Celine. Ya, en verdad no sé cómo hacerlo muy bien, pero traté de como hacer el ejercicio y ¿Ya? ya, como que yo sabía que para que no se comporten como oportunísticamente con nosotros, como que el Q debería ser 0, o sea, la cuasirrenta tiene que ser 0. Eso es lo Pero, ideal, claro, las cuasirrentas deben ser las mínimas. exacto, pero no encontré como ningún número que me diera 0 como reemplazando el X por algún número, pero lo máximo que encontré que ya que la cuasirrenta puede ser como la más baja, que sería con el X igual 12, que da como Q igual 16. Efectivamente. Súper, Celine. Entonces ahora lo voy a graficar para poder como aterrizar lo que tú nos estabas diciendo, ¿ya? Entonces vamos a tener que las rentas económicas van a ser de rojo y las cuasirrentas van a ser verdes, ya para poder como aterrizar el ejercicio. Lo ideal acá, siempre que les digan que deben graficar o no, grafiquen siempre, porque les va a aclarar mucho más el panorama de lo que tienen que realizar. Entonces acá vamos a tener las X, que va a ser el kilómetro donde tiene que estar la empresa, y vamos a tener las rentas económicas y las cuasirrentas que se van a graficar en el mismo gráfico, valga la redundancia. Teníamos en consideración de que las rentas económicas tenían la función de 120 menos 3x, ¿ya? Y para poder graficar hay que reemplazar entre 0 y 25. Si es que 120, o sea, si es que el X es 0, solamente nos va a quedar que como el mayor monto de las rentas económicas van a ser 120, ¿cierto? Porque el 3 por 0 se anula. Y después hay que reemplazar en este caso por, como si X fuera 25, y nos va a quedar que es 120 menos 3 por 25. ¿Ya? Y esto nos va a dar un resultado de 45. Multiplicaciones 75 por si acaso. Por lo tanto, las rentas económicas se moverían en el eje de las Y, ya entre 120 y 75. Por lo tanto, si es que la distancia es 0, las rentas económicas van a estar acá, y si las rentas económicas están a un nivel de 25 kilómetros, van a llegar aproximadamente a este punto. Por lo tanto, esta es la gráfica para las rentas económicas. Ahora, con las cuasirrentas, en este caso teníamos que era x cuadrado menos 24x más 160. Nuevamente hay que reemplazar entre las x y las y, perdón, solamente las x, entre 0 y 25. Si es que es 0, el mayor monto que vamos a tener de rentas, de las cuasirrentas, va a ser 160. No Y entendí. dime, ¿qué no entendiste? ¿Por qué pusiste si X 25? ¿De dónde sale ese 25? Acá el ejercicio nos estaba diciendo de que solamente los kilómetros que debía estar
Chispita energía hacia encontrar puede estar entre 0 a 25 kilómetros. Entonces, Ya. con este valor de acá, nosotros tenemos que saber como a qué nivel podrían ser las rentas económicas y las cuasi rentas de Chispita. Ya. Entonces, eso es lo que estamos realizando ahora. Y finalmente, entonces, si reemplazamos con x igual 25, nos queda 25 al cuadrado menos 24 por 25 más 160. Y esto nos va a dar un valor de 100, bueno, acá, 625 menos 600 más 160. Por lo tanto, el valor de la cuasi renta, al estar al 25 kilómetros, va a ser de 185. Por lo tanto, estaría como acá. ¿Cómo sería la función gráfica en este caso? ¿Qué forma tendría que tener el ejercicio? O sea, la gráfica. Ya, dado que es una función cuadrática, Hassan, Tendría que ser como cóncava, tendría que ser como una carita triste, creo. claro, sí, súper. Entonces, es la razón de por qué debe ser como una carita feliz, forma de U, es porque estamos en presencia de una función cuadrática. ¿Ya? Entonces, en este caso, va a ir de hasta acá abajo y va a subir en el 100. Uy, me quedó horrible. Chuta. Ya piensen que eso iba derecho. Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, este 165, ¿Hassan? ya ¿Cristóbal tiene alguna duda? a los 25 acá y los 0 acá. Por lo tanto, el valor que tenemos que buscar, donde las cuasi rentas son mínimas, sería el valor que está diciendo Celine, que sería en este punto. ¿Ya? Por lo tanto, si el objetivo que nosotros tenemos, el objetivo es tener el X mínimo, para poder nosotros sacar el mínimo de estas cuasi rentas, ¿qué es lo que debíamos hacer? ¿Cómo uno puede encontrar como el mínimo de una función para cómo puede obtener el resultado? Bueno, acá como nosotros queremos que las cuasi rentas sean mínimas, lo único que tenemos que hacer es derivar la función de las cuasi rentas, ¿ya? Entonces, si derivamos esta función que está acá arriba, nos va a dar que son 2x, perdón, menos 24. Reemplazamos los datos, mentira, despejamos, estoy curioseando, nos queda 2x va a ser igual a 24, por lo tanto x va a ser igual a 12. Y este x igual a 12 nos quiere decir, muy bien como había dicho Celine, que a los 12 kilómetros, Chispita Energía va a poder minimizar las cuasi rentas y por ende el comportamiento oportunista de encontrar. ¿Alguna duda del ejercicio? ¿Quedó un poco más claro ahí, Celine, cómo llegábamos al resultado? Sí, súper, gracias. Buenísima. ¿El resto tiene alguna duda? Yo no caché por qué derivaste la segunda ecuación y no la primera también.
porque en este caso nosotros teníamos que saber cuándo van a ser las cuasirrentas son mínimas, ¿cierto? Y la primera función, que sería la del R, son las rentas económicas. Las rentas económicas en el ejercicio nos decían que iban a depender principalmente de a qué distancia iba a estar Chispita Energía de la minera. Y como nosotros debíamos saber a qué distancia tenía que estar la empresa, Chispita, la única forma de poder saber esto era a partir de las cuasirrentas, nuevamente, porque las cuasirrentas deben ser las mínimas. Y esta era la que nos podía servir para saber a dónde debía ubicarse. Ah, perfecto, ya, ahí caché. Gracias. Entonces, antes, les pregunto a ustedes, como tema extra, este activo de la energía, ¿qué tipo de activo es? ¿Cuál es la especificidad del activo que le va a entregar Chispita Energía a Encontrada? ¿Se acuerdan qué tipos de especificidad del activo existían? ¿Tangible e intangible? Bueno, yo. O sea, pueden haber algunos tangibles e intangibles, pero no, habían 5 si no me equivoco. De activo físico. Del activo. ¿Por qué activo físico? Dices tú. Es que lo único que tenía notado era de... Es que la otra no me tincan, porque el otro es de lugar como proximidad geográfica, el otro era de dedicación, el otro de recursos humanos. Entonces, De como por hecho, acá descarte. los tengo. Les recordemos acá de que la especificidad del activo es como qué tan específico es ese activo, valga la redundancia, para una de las dos empresas, ¿ya? Acá podrían ser dos opciones, la especificidad que podría entregar Chispita Energía, en este caso de energía, Encontrada. ¿Por qué? Tenemos acá la especificidad del lugar, que nos habla de la proximidad geográfica. Recordemos que el ejercicio estaba planteado en el norte, donde estaban unas mineras, y por lo tanto había distancia. Y la otra también, como podía ser, como había mencionado Celine, podían ser físicas o de ingeniería específicas a la transacción. Y en este caso, claramente, van a ser, es la que más predomina en este caso, que es la de la energía, porque es un activo específico, que en este caso es la energía, para poder producir dentro de este entorno. Así que, muy bien, podría haber sido el activo específico o la especificidad del lugar, ¿ya? Entonces ahora sí, teniendo como eso de contexto, vamos con la pregunta B. Dice, indique dónde, distancia en kilómetros, le conviene a Encontrada que Chispita Energía instale la planta, considerando que la minera Encontrada desea aumentar la probabilidad de poder cambiar el contrato luego de que ambas partes lo hayan firmado. Esto es lo que suele hacer con sus proveedores. Explique claramente sus resultados numéricos en base al enfoque de los costos de transacción. Para esto considere las condiciones en el enunciado que determinan que finalmente un cambio de contrato afectaría negativamente a Chispita Energía, ya que solo Encontrada obtendrá beneficios luego del cambio. Ok. ¿Cómo se les ocurre que debería desarrollarse este ejercicio? ¿Alguno tiene alguna idea? Es como al revés, porque ahora como que hay que buscar, o sea, la minera tiene que aprovecharse como de todas las, como, tiene que comportarse oportunísticamente, entonces ya las cosas de renta no pueden ser cero, tienen que ser como máximas, por así decirlo. Claro, efectivamente. Por lo tanto, en este caso, si bien no es necesario que se cumplan las cuasirrentas, como muy bien mencionabas, al hacerlo se va a poder observar esta dimensión de las cuasirrentas y así se puede evaluar como cuál es el riesgo que va a existir dentro de este hold-up, que es decir, como la parte como oportunista que pueden tener, y por lo tanto, la idea de esta cuasirrenta tiene que ser una cuasirrenta sería alta, cuando al menos es igual a la renta económica, ¿ya? Por lo tanto, deberíamos plantear de que
para que no ocurra esto, sería como que la cuasirrenta acá tendría que ser como mayor o igual a las rentas económicas, ¿ya? Y para obtener este punto, lo único que debemos hacer es igualar ambas rentas que teníamos, o sea, la renta económica con la cuasirrenta, igualarla y así poder ver a qué kilometraje le conviene a Encontrada que Chispita se instale, y así no sale Chispita perdiendo. Por lo tanto, acá teníamos que era x cuadrado menos 24x más 160, que va a ser igual a los 120 menos 3x. La razón de poder poner el signo igual es porque es muy difícil calcular que uno sea mayor que el otro, después solamente le cambiamos el signo, ¿ya? Entonces, si pasamos todo para un lado, nos va a quedar que x cuadrado va a ser igual a menos 21x más 40, y esto va a ser igual a 0. Por lo tanto, acá la idea, para poder saber cuáles van a ser los puntos como centrales donde se debería ubicar la chispita de energía, es calcular como las raíces que va a tener este polinomio, y por eso acá teníamos como la pista de lo que debíamos utilizar para desarrollar el ejercicio. Entonces lo único que tenemos que hacer es ingresar la función que tenemos acá dentro del polinomio. Por lo tanto, la x donde se va a tener que ubicar va a ser menos b, que va a ser menos 21, más menos la raíz cuadrada de menos 21, menos, no está bien, de menos 21 al cuadrado, menos 4, a va a ser 1 por 1, y c es 40, partido en 2a, y en este caso sería 2 por 1, ¿ya? Nos queda acá después de que va a ser menos 21, más menos la raíz de 281, y esto partido en 2. Y en este caso vamos a tener dos opciones, positiva y negativa. Entonces va a ser menos 21 más menos la raíz de 281 partido en 2. Y vamos a tener acá menos 21 menos la raíz de 281 partido en 2. Por lo tanto, acá el primer x que nos va a dar van a ser de 18.88 kilómetros, y acá van a ser 12.12 kilómetros, ¿ya? Acá vamos a tener dos resultados. ¿Por qué tenemos dos resultados? Claramente porque teníamos dos... no, espérame. Acá se me va este. Porque teníamos las dos x, ¿cierto? Entonces acá lo único que tenemos que hacer es como completar el ejercicio, y acá como de resultado podemos decir que en contra A tendrá incentivos a cambiar el contrato si es que Chispita Energía se ubica a 2.12 kilómetros o 18.88 kilómetros de su planta. Ya, entonces en el rango, por ejemplo, si hacemos acá va a estar la minera, que va a ser encontrada. Si Chispita Energía se ubica a 2.12
o para el otro lado en 18,88 kilómetros, la encontrada va a poder hacer como movida oportunista y se va a poder aprovechar de cambiar el contrato. Si es que se como pone un poco más, como acá, x menor a 2.12 o x mayor o igual a 18,88, en estos dos como cálculos, Chispita Energía no saldría perjudicada dentro de estos cambios oportunistas que podría tener encontrada. ¿Tienen alguna duda o consulta del ejercicio? ¿Les quedó alguna ¿Y duda si o no? está más cerca? O sea, si está más cerca. Si es que está más cerca, es muy probable de que vaya a haber posibilidad de poder cambiar el contrato. Y ahí, si es que cambian el contrato, claramente... Me refiero a que no es, si es que está, si voy a bajar a donde lo dibujaste, a la recta. Voy. Si está un poco más cerca, pero no más allá del 18,88 también, ¿o no? Claro, Como igual. claro. Ah, ya. Entonces, entre esos rangos, Chispita Energía ahí como que perdería como poder, aunque ya como que pierde bastante. No sé si tienen alguna duda o consulta del ejercicio. ¿No? Bueno, hasta acá vamos a dejar la ayudantía de hoy. Como ya les había mencionado, el ejercicio 4 lo vamos a tener que dejar para después de la clase, porque si es que nosotros les explicamos ahora la materia, como que en verdad no van a entender absolutamente nada, así que idealmente que tengan como la materia un poco más fresca y nosotros ya el viernes les vamos a subir el ejercicio resuelto. Quedamos atentos a sus dudas y consultas durante las 2 semanas que quedan y éxito en el estudio. Dime, Celine. ¿No va a haber otra ayudantía o esta es la única como antes de la prueba? La verdad es que desconocemos si es que vamos a hacer otra ayudantía o no antes de la prueba, pero cualquier información la vamos a entregar vía webcurso. Ya, gracias. De nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda o algo?